puedo proponer como estimador una media, una proporción, una varianza, o más, ¿no? Esas no son las únicas, son las más conocidas, pero hay otras también, ¿no? ¿Y para qué? Para poder tener una estimación, ¿está bien? Entonces, como son muchas las estrategias, dice, se selecciona una, ¿está bien? Se selecciona una. Y la acción apropiada depende del estimador, o sea, depende de la función, dice, ¿no? Bueno, acá tenemos un ejemplo. El ejemplo dice, ¿no? Dice, sea una función f de x, teta, ¿no? Teta. Supongamos que tenemos una función normal con media mu y varianza 1. O sea, una distribución normal con media mu y varianza 1, ¿no? Y queremos estimar la media. La varianza es 1, o sea que si la varianza es conocida ya no tenemos que estimarla porque ya es conocida, ¿no? Sin embargo, mu no conocemos. Ahora, ¿cuál sería el recorrido para mu? Si la distribución es normal, entonces ustedes saben que la distribución normal tiene parámetro mu y sigma cuadrado, ¿no? Pero mu, la variable aleatoria x normal tiene un recorrido de menos infinito hasta más infinito, ¿no es cierto? Eso lo sabemos porque es de la distribución normal, ¿no? Por tanto, mu también tiene un recorrido de menos infinito a más infinito. O sea, mu tiene infinitos valores, ¿no? Entonces yo pretendo estimar mu a partir de una muestra, ¿no? Pero no basta la muestra para estimar mu, no basta la muestra. ¿Qué necesito adicional a tener la muestra aleatoria? Necesito el estimador, o sea, ¿qué voy a proponer como estimador, ¿no? Puedo hacer muchas propuestas, pero en este caso me proponen que un estimador de mu sea la media muestral, ¿no? Entonces, el parámetro es mu, pero yo quiero un estimador de mu, ¿no? O sea, el teta, o sea, en este caso el parámetro teta es mu, para este caso específico. Por tanto, el estimador de teta va a ser el estimador de mu. Y como estimador de mu, yo estoy proponiendo, este ejemplo está proponiendo a la media muestral. Entonces la media muestral en este caso va a ser una función que se aplica a la muestra aleatoria para poder hallar el estimador, ¿no? Está bien. Ya, mientras tenemos como estimador, dice, vamos a aplicar la función media muestral, ¿no? Pero el problema es que cuando yo propongo un estimador, ese estimador obviamente no va a ser pues un estimador exacto del parámetro, ¿no? No va a ser un estimador exacto. Y por tanto, al aplicar la función media muestral a los valores de la muestra, resulta que hay una pérdida. Bueno, pérdida, riesgo, error, ¿no? ¿Está bien? Una pérdida. Entonces, como esta es una función, el estimador es una función, la pérdida también es una función, que le llaman la función de pérdida, ¿no? Entonces, la función de pérdida se va a denotar abajo como L, ¿no? L del estimador de S de X con respecto a teta, porque toda estimación tiene como referencia pues al parámetro, ¿no? Al parámetro que deseamos estimar, ¿no? Entonces va a ser L de el estimador aplicado a la muestra aleatoria, en este caso x1, x2, xn, con respecto a teta, ¿no? Entonces esta va a ser mi función de pérdida, ¿está bien? Dice, ya que la pérdida es aleatoria, ¿no es cierto? La pérdida es aleatoria porque la función media muestral, bueno, es aleatoria porque se aplica a una muestra aleatoria, ¿no? Ya que la pérdida es aleatoria, definimos la función de riesgo,
como el valor esperado de la función de pérdida. Entonces acá se introduce otra función, ¿no es cierto?, que es el riesgo, ¿no? El riesgo. ¿Qué es el riesgo? Es el valor esperado de la función de pérdida. Entonces la función de pérdida, que es la que está arriba, ¿no?, que ya le hemos escrito acá, L del estimador teta de X1, que es N con respecto a teta. Ahora resulta que el riesgo de esa función, el riesgo del estimador teta de S de X con respecto a teta, es el valor esperado de la función de pérdida. O sea, va a ser la esperanza de L de el estimador teta de S de X con respecto a teta. O en términos más, o sea, más resumidos, sería el valor esperado de la función de pérdida L del estimador teta con respecto a teta, o sea, con respecto al parámetro teta, ¿no? Ya, entonces el riesgo viene a ser el valor esperado de la función de pérdida. ¿Cuál es la función de pérdida? El L del estimador teta con respecto a teta, ¿no? Ya. Bueno, ahí tienen una bibliografía que está debajo, dice Musgrave, Introducción a la Teoría Estadística, por si acaso, para... ¿Está bien? Tiene una bibliografía, ¿ya? Tenemos entonces el riesgo, ¿no? ¿Qué es el riesgo? Es el valor esperado de la función de pérdida. Ahora, ¿cuándo dice que tenemos un buen estimador? Un buen estimador es aquel que hace mínimo el riesgo, dice, para cada valor teta del espacio paramétrico. Repito, un buen estimador es aquel estimador que hace mínimo el riesgo para cada valor de teta del espacio paramétrico, ¿no? Entonces acá como ejemplo se pone, por ejemplo, esta, ¿no? Esta función de pérdida, es un modelo de función de pérdida cualquiera, ¿no? Dice el L del estimador teta con respecto al parámetro teta es, por ejemplo, el estimador, que en este caso sería el X raya, menos el parámetro mu elevado al cuadrado, ¿no? ¿Qué es eso? Es mi función de pérdida. X raya menos mu elevado al cuadrado. Y entonces en este caso el riesgo va a ser el valor esperado de la función de pérdida, ¿no? Pero la función de pérdida es X raya menos mu al cuadrado, ¿no es cierto? El valor esperado de X raya menos mu al cuadrado, esa es mi función de pérdida. Entonces, el valor esperado de la función de pérdida viene a ser el riesgo, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es la esperanza de X raya menos mu al cuadrado? No sé si alguien me puede decir, a ver, ¿qué cosa es la esperanza de X raya menos mu al cuadrado? Y creo que se movió algo acá. Ah, ya, esto de acá no. A ver. Ya. A ver, ¿en qué son? Ah, ya. Y ahí que les estaba preguntando, no, ¿qué es la esperanza de X raya menos mu al cuadrado, ¿no? Esa es la definición de varianza, ¿no? Pero ¿varianza de quién? La esperanza de X raya menos mu al cuadrado es la varianza, pero ¿la varianza de quién? ¿Es la varianza de X? ¿O es la varianza de quién? No sé si alguien lo puede identificar, a ver. La esperanza de X raya menos mu al cuadrado es varianza, pero ¿de quién? A ver si alguien me puede contestar. ¿No será la varianza de la media muestral? Chicos, a ver, ¿no será la varianza de la media muestral? Ya, y si es la varianza de la media muestral, entonces la varianza de la media muestral es igual a la varianza de la población dividida entre el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces es sigma cuadrado entre n. Pero el ejercicio me dice que sigma cuadrado es igual a 1. Repito, en el ejercicio dice que sigma cuadrado es igual a 1. Entonces, la función de riesgo viene a ser 1 entre n, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que conviene? Dice, conviene
un estimador con riesgo pequeño, ¿no? Repito, un estimador con riesgo pequeño. Entonces, el riesgo de ese estimador es pequeño, 1 entre n es pequeño. Depende del valor que tome n. Muy bien. Depende de qué tamaño sea n. Cuanto más grande sea n, entonces más pequeño será el riesgo, ¿no es cierto? Y entonces este estimador, que es la X raya, será pues un estimador conveniente, porque el riesgo es pequeño, ¿no? Pero el riesgo es pequeño cuando n tome valores más grandes, como dice su compañero, ¿no? Ya. Ahora, por lo general, una función de pérdida, en general se utiliza un modelo para la función de pérdida que es el siguiente, ¿no? El siguiente dice, es un empleo frecuente de una función de pérdida. Dice, el L del estimador teta con respecto a teta es el estimador menos el parámetro elevado al cuadrado por un C de teta, ¿no? Donde C de teta es un valor positivo para cualquier valor del parámetro, C de teta es un valor positivo, ¿no? Pero en el caso de que C de teta tenga el valor de 1, entonces la función cambia de nombre y se le dice función de pérdida de error cuadrático, ¿no? Repito, si asumimos que C de teta es igual a 1, entonces la función de pérdida, ¿cómo quedaría? L del estimador teta con respecto a teta es igual al estimador teta menos teta, el parámetro elevado al cuadrado, y C de teta, como es 1, ya no se pone, ¿no? Entonces, esta función de pérdida sin el C de teta recibe el nombre de función de pérdida en error cuadrático, ¿no? Función de pérdida en error cuadrático, cuando ya no figura el C de teta, ¿está bien? Y este es el que se usa más, pues, más sencillo, ¿no? Ya dejamos de lado el C de teta, ¿no? Entonces, la función de riesgo, asumiendo que ya el C de teta es 1, ¿no? La función del riesgo, que sería el R del estimador teta menos teta, que es el valor esperado de la función de pérdida, ¿no? El valor esperado del estimador teta menos el parámetro al cuadrado, ahora le llamamos error medio cuadrático, o también le dicen error cuadrático medio también, ¿no? Puede ser, ¿no? Error medio cuadrático del estimador teta con respecto a teta, ¿no? Entonces, el riesgo, cuando en la función de pérdida el C de teta es igual a 1, recibe el nombre de función de pérdida de error cuadrático. Eso lo vamos a usar bastante. Bueno, aquí hay un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos dos estimadores, tenemos un parámetro, y para estimar ese parámetro nos proponen dos estimadores, ¿no? Un teta 1 y un teta 2, ¿no? Un teta 1 es una función de la muestra aleatoria, y el teta 2 también es una función de la muestra aleatoria. Si nosotros encontramos la función de riesgo de cada estimador, o sea, el riesgo del estimador teta 1 con respecto a teta, y también encontramos el riesgo del estimador teta 2 con respecto a teta, que no viene a ser otra cosa que el valor esperado de la función de pérdida, ¿no? Y asumiendo que el C de teta es igual a 1, entonces tendríamos que el error medio cuadrático del estimador teta 1, y por otro lado tenemos el error medio cuadrático del estimador teta 2, ¿está bien? Entonces, si supongamos que el error medio cuadrático del estimador teta 1 sea mayor que el error medio cuadrático del estimador teta 2, eso significaría que el estimador teta 2 sería mejor, ¿no es cierto?, que el estimador teta 1, porque tiene menor
error medio cuadrático, o sea, menor función de pérdida, menor riesgo, menor todo, ¿no? Entonces el error medio cuadrático de teta 2, como es menor, entonces el estimador teta 2 sería mejor que el estimador teta 1 porque tiene menor error medio cuadrático, ¿no? Eso sería comparando en términos absolutos. O sea, en términos absolutos, ¿qué se dice? Que el estimador teta 1 tiene menor error medio cuadrático que el estimador teta 2, ¿no? O puede ser al revés también, que el estimador teta 2 sea menor error medio cuadrático que el estimador teta 1, ¿no? En términos absolutos se hace la comparación. Pero también la comparación se hace en términos relativos, ¿no? En términos relativos tenemos esta forma dice. En términos relativos la E es ya E minúscula, ¿no? Error relativo del estimador teta 1 con respecto al estimador teta 2. O sea, el teta 1 en relación al estimador teta 2, ¿no? Ese es un cociente, es el riesgo del estimador teta 2, pero el riesgo del estimador teta 2 es el valor esperado de la función de riesgo, ¿no? Entonces sería el valor esperado del estimador teta 2 con respecto a teta al cuadrado sobre el error del estimador teta 1 con respecto a teta elevado al cuadrado, ¿no? Y lo de arriba, como no hay el c de teta, pero no es que no haya, sino que es igual a 1, entonces que arriba sería el error medio cuadrático del estimador teta 2 sobre el error medio cuadrático del estimador teta 1, ¿no? Y entonces esto da un resultado, porque puede ser mayor que 1, menor que 1, igual a 1. Si es mayor que 1, entonces el estimador teta 1 tendría menor error medio cuadrático que el estimador teta 2, ¿no? Si es mayor que 1, el teta 2 tendría mayor error medio cuadrático que teta 1, o sea, teta 1 sería mejor estimador que teta 2. Y si son iguales, entonces los dos tienen igual error medio cuadrático, ¿no? Entonces esa comparación sería en términos relativos. Entonces la comparación de los estimadores puede darse en términos absolutos, comparando cuál tiene mayor o menor error medio cuadrático, o en términos relativos, ¿no? Según que el resultado salga mayor que 1, menor que 1, igual a 1, según eso se interpreta. Ya, aquí tenemos un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. A ver, un ejemplo. Dice, supongamos que tenemos una población con 6 elementos, y vamos a estimar el parámetro, por decir, siendo que el parámetro es la media poblacional, voy a proponer estimadores para la media poblacional. Una primera propuesta sería esta, ¿no? Dice que el primer estimador es un medio de Y1 más Y2. O sea que la primera propuesta es una media muestral, o sea, la media de la muestra de tamaño 2, ¿no? Y una segunda propuesta de estimador es Y raya 2, que es igual a Y2, ¿no? O sea que estoy proponiendo un estimador para la media que viene a ser igual al segundo elemento de la muestra, ¿no? O sea, el segundo elemento de cada muestra va a ser mi estimador. Ahí tengo dos propuestas, ¿no? Y la muestra es de esta forma, Y1, Y2, o sea, son muestras de tamaño 2, ¿está bien? Dice, determinar el espacio muestral definido por este procedimiento, las probabilidades asociadas a las muestras y la distribución en el muestreo de los dos estimadores, analizando su precisión, ¿no? ¿Cuál de ellos es el mejor? ¿Cuál de ellos es el mejor? Entonces hay dos propuestas, ¿no?
para el parámetro. ¿Cuál es el parámetro? El parámetro es la media poblacional, o sea, el MU, ¿no? Estoy proponiendo, a ver, un primer estimador que es la media muestral y otro estimador que es el segundo elemento de la media muestral. Entonces aquí hay unas tablitas de trabajo para el primer estimador y hay una tabla de trabajo para el segundo estimador, ¿no? Empezamos con el primer estimador. ¿Cuáles son los pasos? Lo primero es formar todas las muestras posibles. Como hicimos, ¿se acuerdan? En la primera parte hicimos algo similar, ¿no? Ya, pero ahí el objetivo era otro, ¿no? Ya. Entonces, ustedes hayan todas las muestras pues, sin reemplazo, ¿ya? Sin reemplazo. Entonces, le va a salir 15 muestras. Una vez que tienen las muestras, aplican la función, el primer estimador, o sea, la primera función, donde la función sería la media muestral, ¿no? O sea, y la media muestral sería pues la suma de los elementos de la muestra dividido entre 2, ¿no? Y1 más Y2 entre 2. Entonces, todas esas medias muestrales lo ordenan en la primera columna y luego hay en su frecuencia absoluta, la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la que va a hacer el papel de probabilidad. Repito, la frecuencia relativa es el que va a hacer el papel de probabilidad, ¿no es cierto? Luego aquí en la otra columna tengo la media por la probabilidad, la media al cuadrado, y tengo la media al cuadrado por la frecuencia relativa, o sea, por la probabilidad. Y todos estos datos me van a ayudar a encontrar la varianza del primer estimador. El primer estimador es la media, ¿no? Y el sesgo del primer estimador, que bueno, ahí tenemos la forma. Pero primero la varianza, ¿no? Ya, primero la varianza. Ahí tenemos la fórmula de la varianza, el valor esperado del estimador θ1. Ya, eso no debe estar al cuadrado, por si acaso ese 2 lo tienen que borrar, ¿ya? El cuadrado que vale es el de afuera, el de adentro no. Repito, el cuadrado de fuera es el que vale, el de dentro no, ¿ya? Porque es definición de varianza, es el valor esperado del estimador θ1 menos la esperanza del estimador θ1 y todo eso elevado al cuadrado, ¿no? Y si desarrollamos eso, eso nos sale la esperanza de θ1 al cuadrado menos la esperanza de θ1 todo elevado al cuadrado, ¿está bien? Entonces revisan por favor todos estos cálculos y me confirman si está bien este resultado de que la varianza de la media muestral, ¿no? Porque el estimador θ1 es la media muestral, si la varianza de la media muestral es 4.67. Ya, revisamos la tabla, por favor, a ver si estamos bien, ¿ya? Mm.
Ya, todo bien. Si hay alguna pregunta, pueden preguntar, no hay problema. ¿Alguna pregunta? Preguntan. Ya, es como les digo, es parecido a lo que hicimos un ejercicio similar en la primera parte, ¿no? Pero claro, ahí el objetivo era otro, ¿no? Entonces lo que se trata es hallar la varianza del estimador, ¿no? En este caso, la varianza del estimador es, el estimador es la media muestral, ¿no? Otra forma que pueden hallar la varianza del estimador de la media sería sigma cuadrado entre n, ¿no? Calculan la varianza de la población, lo dividen entre n, y así también hallan la varianza de la X raya. Es otra forma, ¿no? Pero bueno, ya estamos con esto ya. A ver, me comentan, ¿estamos bien? También los cálculos, a ver. Muy bien, me avisan. Ya, a ver, ¿estamos bien con el cálculo de la varianza de la Y raya? Sí, profesor. Ya, ok. Entonces la varianza del estimador, en este caso de la media muestral es 4.67, ¿ya? Ya, luego tenemos que calcular el sesgo, ¿ya? Porque el sesgo, ¿por qué tenemos que calcular el sesgo? Porque el error medio cuadrático del estimador también toma otra forma, ¿no? O sea que si uno lo desdobla, resulta que el error medio cuadrático del estimador es la varianza del estimador más el sesgo al cuadrado del estimador. Bueno, eso lo vamos a ver, está en una demostración ahí posterior, ¿ya? Bueno, por ahora me van a creer nomás, ¿no? Que el error medio cuadrático del estimador es igual a la varianza del estimador más el sesgo cuadrado del estimador. Y el sesgo cuadrado, la fórmula del sesgo cuadrado del estimador es la esperanza del estimador menos el parámetro teta elevado al cuadrado. O sea, necesitamos el sesgo, pero al cuadrado, ¿no? Entonces, porque el sesgo solito es lo de adentro, pero lo necesitamos al cuadrado. Entonces, la esperanza del estimador teta 1 sería lo que resulta de la columna 4, ¿no? O sea, el estimador multiplicado por su frecuencia relativa. Ya saben que la frecuencia relativa acá hace el papel de probabilidad. Entonces la suma es 105 entre 15, ¿no? Ya. Entonces la esperanza del estimador es 105 entre 15 y el parámetro teta sale de los datos originales, o sea, la media de toda la población me da 7, ¿no? Entonces el sesgo al cuadrado sería 0, en este caso, ¿no? 0. Entonces en este caso el sesgo del estimador es 0.
¿no? Entonces resulta que el error medio cuadrático del estimador es la varianza, que es 4.67 más 0, y eso me da 4.67. Entonces ahí dejamos el error cuadrático medio del primer estimador, ¿no? Y lo mismo hacemos con el segundo estimador. Ahí tenemos el segundo estimador. Está todo, se supone que tengo todas las muestras son 15, y el estimador propuesto es el segundo término de la muestra, ¿no? Entonces los segundos términos de las muestras las muestras terminan en 4, terminan en 6, en 8, en 10 y en 12. La frecuencia con la que se repite, la frecuencia relativa, que viene a ser la probabilidad. Luego tenemos el estimador por su probabilidad, el estimador al cuadrado, y luego el estimador al cuadrado por su probabilidad, ¿no? Ahí tenemos todos los datos. Aplicamos la fórmula de la varianza del estimador, ¿no es cierto? La varianza del estimador, que sería acá el estimador al cuadrado por la frecuencia relativa, sería la última columna, 1400 entre 15. Y luego el estimador por la frecuencia relativa, que es la columna 4, pero elevado al cuadrado, ¿no? Entonces resulta que la varianza nos da 6.22 para el segundo estimador, o sea, la varianza del segundo estimador es 6.22, repito, la varianza del segundo estimador es 6.22. Ahora nos falta calcular el sesgo, ¿no? El sesgo, pero al cuadrado. Entonces el sesgo, la fórmula del sesgo es la esperanza del estimador menos el parámetro, pero lo necesitamos al cuadrado. Entonces la esperanza del estimador 2 está dado por la columna 4, ¿no? 140 entre 15, pero el parámetro es 7, ¿no? Entonces el sesgo es 5.44. Entonces el error medio cuadrático del estimador es la varianza más el sesgo. En este caso el sesgo es 5.44. Entonces el error medio cuadrático del estimador es 11.66, ¿no? Entonces podemos comparar el error medio cuadrático del estimador 1 con este error del estimador 2, ¿no? Entonces resulta que en términos absolutos el error medio cuadrático del estimador θ 2 es mayor que el error medio cuadrático del estimador θ 1, ¿no? Entonces el estimador θ 1 es un mejor estimador que el estimador θ 2 porque tiene menor error medio cuadrático, ¿cierto? Y así sería la comparación en términos absolutos, ¿no? Si es mayor, menor, etc. Profesora, disculpe, Diga. ¿cómo obtuvo el parámetro? El parámetro simplemente es ¿cómo se llama? El parámetro es la media, no sea mu, ¿no? Ya. El parámetro simplemente es la media de los datos de la población, nada más. O sea, la media de 2, 4, 6, 8, 10, 12, esos valores, ¿no? Mientras la población de ellos... Ya, porque la población, aquí nos dan, ¿no? Ahí está, mire, la población tiene 6 elementos, dice 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Esa es la población. Entonces el parámetro es la media, o sea, la media de esos datos. Ese es el parámetro. Y para ese parámetro estamos proponiendo dos estimadores, ¿no? Ay, no sé si me dejo entender. Sí, sí, gracias. Ya, ese es el parámetro, la media de esos valores, nada más, ¿no? Ya. Entonces ahí tenemos en términos absolutos, el estimador θ 1 es mejor que el estimador θ 2 porque tiene menor error medio cuadrático que el estimador θ 2, ¿no? Ya. Y luego también podemos comparar los estimadores en términos relativos, ¿no? Ya, ustedes completan en términos absolutos porque ahí bueno, me olvidé de hacer la comparación en términos absolutos, pero ya lo he dicho verbalmente, ¿no? Lo que sí acá se ha registrado es
el error relativo, ¿no? Del estimador teta 1 con respecto al estimador teta 2. Que viene a ser el cociente del, la esperanza de la función de pérdida, que es el teta 2 menos teta al cuadrado, ¿no? Que sería el error medio cuadrático de teta 2 sobre el error medio cuadrático de teta 1, porque recuerden que el c de teta era igual a 1, ¿no? Entonces estamos hablando de error medio cuadrático. Entonces el error medio cuadrático del estimador teta 2 es 11.6 y del teta 1 es 4.67, ¿no? Nos sale 2.4. Como esto es mayor que 1 quiere decir que el error cuadrático del estimador teta 2 es mayor que el error cuadrático del estimador teta 1. Por tanto, en términos relativos, el estimador teta 1 es mejor que el estimador teta 2, ¿no? Repito, en términos relativos, el estimador teta 1 es mejor que el estimador teta 2. Ya, esa sería la comparación en términos relativos. Ya. Ya, eso es para el segundo estimador, ¿no? Ya, ahí tenemos la comparación, ¿no? Aquí tenemos otro ejercicio. Ya, a ver. Por favor, leemos el enunciado del ejercicio, ¿ya? A ver, leemos el enunciado del ejercicio. A ver, leyendo el enunciado. Ya, entonces ya hemos leído. A ver, este ejercicio está, aquí tienen dice, perdón. Este ejercicio lo van a encontrar en el libro de César Pérez López, se llama Técnicas de Muestreo Estadístico, ¿ya? Y les cuento que el ejercicio está desarrollado, ¿ya? Ya, pero aquí, bueno, el ejercicio es largo, ¿no? Pero yo, bueno, lo principal lo he pasado, pero vamos revisando, ¿no? Entonces tenemos 4 zonas climáticas, tenemos la precipitación, ¿no? El nivel de precipitación 6,438 decenas de litros por metro cuadrado. Probabilidades de selección de las zonas afectadas son un sexto, un tercio, o sea, dos sextos, un sexto, ¿no? Ya. Ahora, todas las combinaciones posibles son 4 zonas tomadas de 2.
todos los resultados posibles, o sea, las muestras posibles de tamaño 2 son 4 zonas tomados de 2, serían 6,4, 6,3, ¿no? 6,8, 4,3, 4,8, ¿ya? Y 3,8, son unos 6 resultados, ¿está bien? Entonces, luego se calculan las probabilidades de cada evento, ¿no? O sea, la probabilidad de 6,4. La probabilidad de 6,4 es la probabilidad de 6,4 más la probabilidad, o sea, o si reemplazo, entonces sería o se toma el 6,4 o se toma el 4,6. Entonces sería la probabilidad de 6,4 más la probabilidad de 4,6, ¿no? Eso sería la probabilidad de elegir el 6, o sea, el A, por la probabilidad de elegir el 4, o sea, el B, dado que salió primero el 6, ¿no? O la probabilidad de elegir el 4, o sea, el 4 es el 8, no, el D, perdón, por la probabilidad del 6, o sea, del A, dado que salió el 8, ¿no? Sí. Entonces se hallan las probabilidades de todas las muestras. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que salga el 6,4? El desarrollo. Probabilidad de que salga el 6,3 es 3 de 20. Probabilidad de que salga el 6,8 es 1 de 15. Por favor, revisando las probabilidades de esas muestras, que son 6, ¿ya? Si hay alguna pregunta, repito, esas son las probabilidades de obtener cualquier muestra, ¿no? Ya van revisando las probabilidades. Ya revisando las probabilidades de cada muestra. Entonces, a paso seguido, se hace la distribución de probabilidad. La distribución de la probabilidad, ¿no? Ya, la distribución viene a ser, ya, la probabilidad de que, ya, por ejemplo, la probabilidad de que la media sea 5, la probabilidad de que la media sea 4,5, la probabilidad de que la media sea 7,5, la probabilidad de que la media sea 11,2, ¿no? Ya, entonces la probabilidad de que la media sea 5 es la probabilidad de 6,4, ¿no? Porque ahí la media es 5, ¿no? Ya. La probabilidad de que la media sea 9 medios es la probabilidad de 6,3, porque 6,3 es 6 más 3, 9, entre 2, 4,5. Esa es la probabilidad de que la media sea 4,5. Ya, o sea, todo se basea a este cuadro, y este cuadro se va a llamar la distribución de probabilidad del estimador. Repito, la probabilidad de distribución del estimador. ¿Cuál es el estimador? La media muestral. Entonces, ¿qué cosa va en esta distribución? La media muestral con su respectiva probabilidad, ¿no? Entonces, en la distribución va la media muestral con su respectiva probabilidad. Esa es la distribución de probabilidad del estimador, ¿no? Ahora dice, analizamos que el estimador sea insesgado o no sea insesgado. ¿Está bien? Para ello vamos a necesitar calcular el parámetro. Repito, antes de ver el estimador, necesitamos saber el parámetro. El parámetro va a ser simplemente la media de esos 4 valores, ¿no? O sea, en la zona A es 6, en la zona B 4, de 6 más 4 más 3 más 2 de 4, 5,25 es la media poblacional, ¿no? Ese es el parámetro. Y ahora recién veo los estimadores. La esperanza del estimador 1
La esperanza del estimador, o sea, la esperanza de la X raya. Entonces, la esperanza de la X raya viene a ser la media de la muestra por su probabilidad, ¿no? La suma, ¿no? La sumatoria de las medias muestrales por sus respectivas probabilidades. Entonces, la esperanza sale 4.78. Por favor, verifiquen si está bien. Si hay algún problema, verifiquen la esperanza del estimador. A ver, ya. Entonces, ahí la esperanza, ¿no? Ya está la esperanza, ¿ya? Y luego se calcula el sesgo, ¿no? Es el sesgo. El sesgo, ¿qué cosa es? No es más que la diferencia entre la esperanza del estimador y el parámetro. Entonces, la esperanza del estimador es 4.78 y el parámetro nos salió 5.25, ¿está bien? Entonces, resulta que acá el sesgo es negativo, ¿no? El sesgo nos sale menos 0.47, o sea, decimos que el estimador es sesgado. Sesgado porque acá tiene un valor diferente de 0. Si hubiera sido 0, entonces hubiéramos dicho que el estimador es insesgado, ¿no? Y el insesgamiento es una propiedad deseable en un estimador, pero en este caso el estimador no es insesgado, es sesgado, ¿no? Por otro lado, calculamos la varianza del estimador, ¿no? Con esta fórmula. La varianza del estimador es el valor esperado del estimador menos la esperanza del estimador elevado al cuadrado, ¿no? Y eso nos da, bueno, usted sabe que la esperanza es una sumatoria, ¿no? Entonces desarrollamos la sumatoria y eso nos da 1.19, o sea, la varianza del estimador es 1.19. A ver, una revisión de estos cálculos de la varianza del estimador. Resulta que es 1.19. O sea, es la dispersión del estimador con respecto al valor esperado del estimador, ¿no? Ya, una vez que tengo el sesgo y la varianza, entonces se puede hallar el error medio cuadrático, pero acá parece que no se ha hallado, ¿no? No, sí está, ya. A ver, dice, ahora vemos si el sesgo es despreciable, ¿no? ¿Cuándo se dice que un sesgo es despreciable? O sea, el sesgo es despreciable si es, por ejemplo, un 10% o menos. O sea, si el sesgo es pequeño, o sea, un 10% o menos, entonces lo puedo obviar y tratar al estimador como si fuera insesgado, ¿no?
repito, lo puedo obviar y tratar el estimador como si fuera insesgado, ¿no? Como el sesgo es pequeñito, lo puedo despreciar. En este caso, el sesgo del estimador en términos de la desviación estándar del estimador es 0.43, o sea, es 43%. O sea, no es despreciable porque es mayor al 10%, o sea, es un sesgo grandecito, ¿no? O sea que es un sesgo grande, pues, mayor al 10%, entonces no es despreciable, ¿no? El sesgo no es despreciable. Lo tengo que considerar porque el sesgo es grande, ¿está bien? Ahora, el error medio cuadrático del estimador, en este caso de la media, es x raya menos mu al cuadrado, pero el mu es, o sea, el parámetro es 5.25, ¿no? Si le aplico la sumatoria, entonces tendría que el error medio cuadrático es 1.41. Es otra forma de hallar el error medio cuadrático, o sea que esta forma de hallar el error medio cuadrático es con la definición de error medio cuadrático. Repito, esta forma de hallar el error medio cuadrático es con la definición del error medio cuadrático. Pero la otra forma de hallar el error medio cuadrático es con la fórmula, o sea, con la fórmula alternativa, ¿no? La fórmula alternativa viene a ser el error medio cuadrático del estimador es la varianza del estimador más el sesgo del estimador elevado al cuadrado, ¿no? Ya, o sea que el que está arriba viene a ser el cálculo del error medio cuadrático del estimador con la definición, usando la definición de error medio cuadrático. Y el otro viene a ser el cálculo del error medio cuadrático a través de las componentes del error medio cuadrático, que es la varianza del estimador más el sesgo cuadrado del estimador, ¿no? Pero si lo calculan de las dos formas, le va a salir igual. Repito, si aplican la definición, les va a dar 1.41, ¿está bien? Y si la aplican con la fórmula, también les va a dar 0.41. En ambos casos, el error del estimador les va a dar 1.41. Entonces, el error medio cuadrático de este estimador para este ejercicio es 1.41, ¿no? Vemos que el estimador es sesgado, su sesgo no es despreciable, es mayor a un 10%, por tanto se le considera, ¿no? Si fuera menor al 10% se le puede obviar, se le llama un sesgo despreciable, pero como en este caso es mayor al 10%, se le toma en cuenta el sesgo, ¿no? Entonces el sesgo es 0.47, pero lo necesitamos al cuadrado para hallar el error medio cuadrático, ¿no? Ya, revisan a ver este ejercicio. Si hay alguna pregunta, repito, el ejercicio lo pueden revisar en este libro. El ejercicio es bien largo, ¿no? Yo he tratado acá de resumirlo, pero el ejercicio es largo, bien largo. Bueno, yo creo que he sacado lo más importante, ¿no? Pero de todas maneras, si pueden revisar el libro, no está de más, ¿no? A ver, chicos, ¿alguna pregunta por acá? Revisen los cálculos, las tablas. Profesora, Sí, sí, dime. ahí cuando usted aplica la fórmula del error medio cuadrado, que viene a ser el valor esperado de la media muestral menos ese 5.25 que se le va a dar al cuadrado,
Ajá, O sea, ya veo de que al momento de que, o sea, reemplazar los datos, ha puesto, por decir, en el primero 5 menos 5.25 al cuadrado, ajá. 3 sobre 20. Si no, mi pregunta es, ¿de dónde saca, por decir, 3 sobre 20 o 1 sobre 15, o sea, el que multiplica al que está dentro del cuadrado? Hijo, esas son las probabilidades, porque esto es una sumatoria, ¿no? La esperanza es una sumatoria. Entonces, sumatoria sería de x raya menos 5.25 por las probabilidades de x raya. O sea, si tú desarrollas esta esperanza, sería la esperanza de, entre paréntesis, x raya menos 5.25 al cuadrado por las probabilidades de la x raya. Y las probabilidades de la X raya están acá arriba. ¿Dónde están? En la distribución, acá está. Por ejemplo, cuando X raya cuando la media es 5, esto corresponde a la probabilidad que la muestra sea 6.4, la probabilidad de que la muestra es 6.4 es 3 sobre 20. La probabilidad de que la media sea 4.5, esa es la probabilidad de que la muestra sea el 6,3, la probabilidad de que la muestra sea 6,3 es 3 sobre 20. Así, no sé si me dejo entender. Sí, Ya, de ahí sale, de ahí sale. Ya, o sea, para eso sería conveniente que esta esperanza lo desarrolles, pues, ¿no? O sea, la esperanza, ¿no? El desarrollo de esta esperanza, ¿cuál sería? Sería la sumatoria de x raya menos 5.25 al cuadrado multiplicado por las probabilidades de la x raya. Y las probabilidades de la x raya son 3 sobre 20, 3 sobre 20, 1 sobre 15, 1 sobre 3, ¿no? Todo eso, ¿no? Y ahí sale, ¿ya? O sea que por eso es importante tener la distribución del estimador, ¿no? Porque ahí está toda la información. Acá, ahí está todo. Ahí está la probabilidad de la media. Por ejemplo, la probabilidad de que la media sea 5 es cuando la muestra es 6,4, o sea, la probabilidad de 6,4. Y la probabilidad de 6,4 es 3 sobre 20, ¿no? Ahí está toda la información. Y eso solamente se traslada acá. Ujú. Ya, ok. Ya, a ver, ahí terminamos con eso. Dice que el error medio cuadrático es 1.41, ¿no? 1.41. Pero miren, esta es una parte nomás del ejercicio, ¿ah? Porque ahí que estamos evaluando, miren, ¿qué estamos evaluando? ¿Qué estimador estamos evaluando? ¿Qué dice el enunciado? El enunciado dice que se trata de estimar el nivel de litros por metro cuadrado, ¿no? El nivel actual medio de precipitación en la región, extrayendo muestras de tamaño 2, ¿no? ¿Está bien? Ya. Y para ello se propone, dice, 4 estimadores alternativos, ¿no? Ojo, mira, se propone la media aritmética como estimador. ¿Qué más? ¿Qué más? Se propone la media geométrica. ¿Qué más? Se propone la media cuadrática y se propone la media armónica. ¿Cuántos estimadores se está proponiendo acá? 4. 4. La media aritmética como estimador, la geométrica como estimador, la cuadrática y la armónica. O sea, que me están pidiendo 4 estimadores. ¿Y acá cuántos estimadores hemos desarrollado? ¿Cuántos estimadores hemos desarrollado acá? A ver, chicos, pregunta. ¿Qué estimador estoy evaluando acá? Media aritmética. ¿Cómo? Media aritmética. Media aritmética. Nada más. Nada más, miren.
¿Qué falta? La geométrica, la armónica. Claro, ya es tarea para la casa, ¿no? Ya acá está evaluado la media aritmética, o sea, ya es su error medio cuadrático, su varianza, su esperanza, etcétera, ¿no? Ya, ahora falta evaluar, y igual como se ha hecho esto, hay que evaluar la media geométrica, la cuadrática, la armónica, faltan 3. Y al final se comparan todas, las 4, ¿no? Se comparan. O sea, lo comparo en forma absoluta. ¿Cuál de los 4 es mejor estimador? Aquel que tiene menor error medio cuadrático, seguramente, ¿no? Este, eh, ¿cuál de estos es más, ¿cómo se llama? Más eficiente, por ejemplo, ¿no? Comparo las, ya, en términos relativos, la eficiencia en términos absolutos, comparo la eficiencia en términos relativos, ¿está bien? O sea, el error medio cuadrático, el error relativo, ya. Y así, o sea, puedo, o sea, comparo los 4, ¿no? Pero acá solamente se ha hecho uno, ¿ya? Entonces les queda desarrollar, evaluar el otro, o los otros estimadores, ¿ya? La media cuadrática, geométrica y la armónica, creo que, ¿no? Son 4, ¿ya? Pero repito, mucha ayuda está en el libro que está ahí, está desarrollado. Es solamente la media, faltan 3 más. Entonces así vamos evaluando cada estimador, ¿no? ¿Cuál estimador es mejor? O sea, entre la media y la media armónica, relativamente, ¿cuál es mejor? Entre la armónica con la geométrica, ¿cuál es mejor? Así, ¿no? O las 4, a ver, entre las 4, ¿cuál es el mejor? Así. Y así se va evaluando los estimadores, ¿ya? Ya, entonces esto es solamente para la media aritmética, eso termina ahí. Ya, entonces ya a ustedes se les encarga hacer el resto, ¿no? Ya. Ok, entonces ahora sí podemos dejar este archivo. Podemos dejar este archivo. Y pasamos a otro punto, ¿no? Ya, a ver, siguiente archivo. Ya, siguiente archivo. Vamos a abrir otro archivo, a ver. A ver, otro archivo. Ya, aquí tenemos, a ver, este otro archivo. El archivo se llama propiedades de los estimadores, ¿no? Ya, entonces acá se llama propiedades de los estimadores. A ver, vamos a revisar esto. Ya, entonces, a ver, dice uso de la distribución normal. Ya, a ver. Ya, bueno, algo importante sería tomar en cuenta que las muestras provienen de una distribución normal, ¿no? En tal sentido, dice, la distribución de los estimadores, siempre que las muestras sean suficientemente grandes, también tendrán una distribución normal. Entonces, la distribución normal, o sea, se puede asumir en muchos casos, ¿no? Las muestras, dice, o sea, las muestras, lo ideal es que provengan de
poblaciones normales, ¿no? Y si son suficientemente grandes, también tendrían una distribución normal, los estimadores, ¿no? Provenientes de esas muestras, ¿no? Y entonces en ese caso, el estimador de teta, si la esperanza del estimador es igual a teta, entonces el estimador se dice que es un estimador insesgado. O sea, cuando un estimador es insesgado, cuando la esperanza del estimador es igual al parámetro, ¿no? En ese caso se dice que el estimador es insesgado, ¿no? Ya. Entonces por ahí el sesgo, o sea que el sesgo sea cero, indica que el estimador es insesgado. El insesgamiento es una propiedad deseable en un estimador, ¿no? Y por otro lado, otra propiedad deseable es la precisión del estimador. La precisión del estimador se mide con la varianza, ¿no? O sea, la varianza y la varianza conveniente para un estimador es que sea mínima, ¿no? Bueno, lo mínimo es cero, pero o sea, la varianza debe tender a cero, ¿no? Entonces, cuando tiende a cero, entonces la varianza, el estimador es más preciso, ¿no? Entonces, ahí se da varios casos, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta el insesgamiento y la precisión, o sea, el insesgamiento es con la esperanza, cuando la esperanza del estimador es igual al parámetro, y la precisión es cuando la varianza del estimador tiende a cero. Entonces puede suceder el caso de que un estimador pueda ser insesgado y preciso, ¿no? O puede ser insesgado y no preciso, sesgado y preciso, o sesgado y no preciso, ¿no? Todos esos casos se pueden dar. Todo eso se puede dar, ¿no? Todos esos casos, ¿ya? Ya, luego las áreas de estudio son dos, ¿no? O sea, en la estimación tenemos la estimación puntual y la estimación por intervalo. Ahorita estamos en la puntual, ¿no? La prueba de hipótesis todavía se va a ver en la parte 3, pero la prueba de hipótesis consiste en plantear una hipótesis para una población y en base a una prueba, una inferencia, ¿no? Un proceso de inferencia, se concluye de que la hipótesis puede ser aceptada o debe ser rechazada, ¿cierto? Ya, dice, ¿de cuántas maneras se puede estimar un parámetro? Miren, un parámetro se puede estimar de muchas maneras. O sea, para estimar un parámetro, yo puedo proponer muchos estimadores, ¿no? Muchos estimadores. Pero la pregunta es, ¿qué tan bueno es el estimador, ¿no? ¿Qué tan bueno es ese estimador propuesto, ¿no? Entonces ahí es que se evalúa el estimador, ¿no? Si es insesgado, si es consistente, si es de varianza mínima, si es robusto, si es infinidad de propiedades que puede tener un estimador, ¿no? Se evalúa el estimador. Aquí tenemos, a ver, un ejercicio de estimación puntual, ¿ya? Entonces vamos leyendo la primera, dice la primera ejercicio, dice, la administración de un centro de salud desea estimar la varianza y desviación estándar del número de jeringas por caja, ¿no? Y para ello se toma una muestra, ¿no? Entonces la muestra, esta es una muestra. Acá hay 4, 5, 10, ¿no? 10. Acá hay 35, ¿no? Una muestra de tamaño 35. Una muestra aleatoria de tamaño 35 tomado de una población de cajas de jeringa, ¿no?
Entonces, en este ejercicio 1, por ejemplo, la pregunta sería, ¿no? ¿Qué estimador propongo para qué estimador propongo para, ¿cómo se llama? Para la varianza del número de jeringas por caja, ¿no? Esa sería la pregunta. O sea, ya tengo mi muestra aleatoria de qué estimador voy a proponer para el parámetro ¿no? Lo que yo quiero estimar, el parámetro. ¿Qué quiero estimar? La varianza del número de jeringas por caja. Entonces, ¿qué estimador puedo proponer? A ver, ¿a alguien se le ocurre algo? A ver, ¿qué estimador podemos proponer? A ver, chicos. A ver, si quiero estimar la varianza de la población, ¿yo podría usar a la varianza de la muestra como estimador? ¿Ya terminaste? Ya, si quiero estimar el parámetro que es la varianza de población, ¿yo puedo proponer a la varianza de la muestra como estimador? ¿O no puedo? ¿Sí se puede? Claro, puedo estimar la varianza de la muestra como estimador de la varianza poblacional. Y no es el único estimador que puedo proponer, puedo proponer muchas cosas más, ¿no? Muchos, o sea, pero yo me imagino que pues si es la varianza de la muestra, pues algo tendrá que ver con la varianza de la población, ¿no? Es que me parece que es el más conveniente, ¿no? Y ahí la otra cosa es evaluar, ¿no? O sea, yo puedo decir, bueno, voy a usar como estimador la varianza poblacional, pero por ejemplo también puedo usar la cuasivarianza muestral, ¿no? O sea, puedo usar la varianza muestral, la cuasivarianza muestral, o otros también puedo usar, ¿no? Pero la cosa es ver cuál es el mejor, ¿no? Ya, lo mismo en el 3, por ejemplo, en el 3 también dice que quiere estudiar el número de cajas que llegan dañadas a su destino, ¿no? Debido a un mal manejo en el traslado, y tengo una muestra de 50 cajas, ¿no? Y en esas cajas veo, pues, ¿no? Si hay daños en la caja o no hay daños, ¿no? Entonces dice, si encontramos que la porción de cajas dañadas en la muestra es P minúscula, el 8%. El P minúscula es el 8%, o sea que en la muestra yo encuentro el 8% de cajas dañadas. Eso puede ser un estimador de la proporción de cajas dañadas en la población. ¿Por qué? Porque como dijo aquí Dani Montero, nosotros damos soporte técnico adentro. Por supuesto, ¿no? La proporción de la muestra podría ser un indicador, un estimador de la proporción a nivel poblacional, ¿no es cierto? Pero igualmente habría que evaluar el estimador, ¿está bien? Hay que evaluar el estimador, ¿ya? Ya, entonces aquí tenemos las propiedades de los estimadores. A ver, el estimador, esto ya hemos visto. Un estimador
Bueno, un estimador es pues una función aplicada a la muestra aleatoria, ¿no? Y el resultado se llama estimación, ¿no es cierto? Estimación, ¿no? Ya, este material, por ejemplo, lo encuentran en el libro de... A ver, ¿qué libro era este? ¿Qué libro? A ver. Yo anoté el libro por acá, a ver. No sé dónde estaba. Ya, bueno, esto creo que es en el libro de César Pérez López, técnicas de muestreo estadístico, creo que se llama. César Pérez López, ¿no? Ya. Ya. Entonces aquí tenemos, bueno, por ejemplo, la esperanza, el estimador, son las fórmulas, ¿no? Bueno, cambia la notación, pero en el fondo es lo mismo, ¿no? La esperanza, la varianza, la desviación típica del estimador, el error relativo, el coeficiente de variación, el sesgo del estimador. El sesgo del estimador viene a ser la distancia entre el valor esperado del estimador y el parámetro verdadero, ¿no? Repito, el sesgo del estimador viene a ser el valor esperado del estimador menos el parámetro, ¿no? Si los dos coinciden, entonces el sesgo sería 0, por tanto, y si el sesgo es 0, entonces diremos que el estimador es insesgado de su parámetro, ¿no? Es insesgado. Cuando la esperanza del estimador es igual al parámetro, entonces el estimador es insesgado. Luego, el error cuadrático medio, la definición de error cuadrático medio es, dice, es un error, una medida que cuantifica la concentración de las estimaciones alrededor del verdadero parámetro, o sea, es el valor esperado del cuadrado de las distancias entre el estimador y el parámetro, ¿no? Se dice, la esperanza del estimador menos el parámetro elevado al cuadrado, ¿no? Y aquí está la demostración de cómo el error medio cuadrático se descompone en dos partes. En dos partes. Entonces ustedes elevan la definición, ¿no? Si esta definición lo elevan al cuadrado, pero antes de elevarlo, hay un artificio, ¿no? Que se aumenta aquí, que es sumar y restar la esperanza del estimador, ¿no? O sea, sumo y resto la esperanza del estimador, ¿está bien? Y entonces me da ahí dos sumas. Y entonces ahora sí aplico el cuadrado, ¿no? Dice la primera suma elevada al cuadrado, más la segunda elevada al cuadrado, más el doble de la primera por la segunda, ¿no? Entonces se opera, se introduce el símbolo del operador la esperanza, se elimina lo que haya que eliminar, y entonces me queda que el error medio cuadrático del estimador es igual a la varianza del estimador más el sesgo del estimador elevado al cuadrado. Repito, el error medio del estimador, el error medio cuadrático, es igual a la varianza del estimador más el sesgo del estimador elevado al cuadrado. Claro que si el estimador es insesgado, su sesgo es 0, ¿no? Si el estimador es insesgado, entonces el error medio cuadrático va a estar dado sencillamente por la varianza del estimador, en el caso de que el sesgo sea 0, ¿no? Pero si el estimador es sesgado, entonces se le aumenta el sesgo al cuadrado. Ya, y ahí tenemos la otra fórmula. O sea, una es la fórmula de la definición, la primera, y la otra diríamos que es una fórmula
alternativa basado en los componentes, ¿no? Los componentes sería la varianza y el sesgo. Ya, seguimos. Bueno, aquí tenemos lo mismo que vimos en antes, la eficiencia absoluta. La eficiencia absoluta es cuando comparamos el error medio cuadrático de un estimador con el error medio cuadrático de otro, ¿no? Aquel que tiene menor error medio cuadrático será el más eficiente, ¿no? Si son insesgados, aquel que tenga mínima varianza será el más eficiente. Eso en términos absolutos, ¿no? Pero en términos relativos tenemos la eficiencia relativa, o sea, la eficiencia relativa del estimador teta 1 con respecto al estimador teta 2, ¿no? Que es igual a este cociente, donde el cociente de arriba viene a ser el error medio cuadrático del estimador teta 2 y abajo es el error medio cuadrático del estimador teta 1. Si es mayor, se ve si es mayor que 1, ¿no? Si es mayor que 1, teta 1 es más eficiente que teta 2. Si es igual a 1, ambos son eficientes. Si es menor que 1, teta 2 vendría a ser el estimador más eficiente que teta 1. Bueno, entonces se interpreta, ¿no? En función así que el cociente es mayor que 1, menor que 1, etc. Propiedades de los estimadores puntuales. Bueno, estas propiedades dependen si las muestras son pequeñas, como dice acá en A, y el otro sería muestras grandes, ¿no? Muestras grandes. Por acá debe estar. Acá, en la página número 12, tenemos las propiedades de los estimadores cuando las muestras son grandes, ¿está bien? Ya, pero si empezamos con ¿no? Las muestras de los estimadores cuando las propiedades de los estimadores cuando las muestras son pequeñas, ¿no? Entonces, cuando las muestras son pequeñas, tenemos la propiedad de insesgabilidad que ya hemos mencionado. Dice, un estimador es insesgado si la esperanza del estimador es igual a teta para todo valor de teta en el espacio paramétrico, del espacio muestral, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, la demostración de que la media muestral es insesgado, ¿no? Por ejemplo, para que sea insesgado, la esperanza de la media muestral tiene que ser igual al parámetro, ¿no? Entonces, la esperanza de la media muestral, tomamos la esperanza es sumatoria de x entre n, ¿no? Entonces, esto sería 1 sobre n por la sumatoria de la esperanza de x, pero como x tiene distribución normal, entonces la esperanza es mu, ¿no? Entonces, 1 sobre n de sumatoria de igual 1 hasta n, que viene a ser n también, se elimina con el n de abajo y queda mu. Entonces, la esperanza de la media muestral es igual a mu. Por tanto, la media muestral se dice que es un estimador insesgado de la media poblacional mu. Por ejemplo, la cuasivarianza muestral, ¿no? La cuasivarianza muestral, si tomamos la esperanza, la cuasivarianza muestral, nos debe dar que el resultado es sigma cuadrado, ¿no? A ver. Ya, o sea que la cuasivarianza muestral es sumatoria de x menos x ray al cuadrado sobre n menos 1. O sea, tomamos la esperanza, desarrollamos las sumatorias, eliminamos lo que haya que eliminar, ¿no? Y entonces resulta que la esperanza de ese cuadrado es sigma cuadrado. Repito, la esperanza de la cuasivarianza muestral es sigma cuadrado. Pero si ustedes le toman la esperanza a la varianza muestral, entonces no es exactamente sigma cuadrado, ¿no? Sino que es n menos 1 entre n por sigma cuadrado, ¿no? Ya, esas demostraciones, por ejemplo, están en el libro de Córdoba, ¿no? Está la demostración de que la cuasivarianza muestral es insesgada de sigma cuadrado, y también está la demostración de que la esperanza de la varianza muestral es sesgado, es un estimador sesgado.
Acá el único estimador insesgado, hablando de varianzas, es la cuasi varianza muestral. Más la varianza muestral no es insesgado, es sesgado, ¿no? Ya. Otro ejemplo de sesgo, ¿no? Aquí, por ejemplo, la diferencia de medias poblacionales es un La diferencia en medias muestrales es un estimador insesgado de la diferencia de medias poblacionales, ¿no? Entonces, el valor esperado de la diferencia de medias muestrales resulta que es igual a la diferencia de medias poblacionales. Por tanto, el estadístico diferencia de medias muestrales es un estimador insesgado de la diferencia de medias poblacionales, de este parámetro. Y las proporciones también se cumplen. El valor esperado de la diferencia de el valor esperado de la diferencia de proporciones muestrales es igual al parámetro. ¿Cuál es el parámetro? El parámetro es la diferencia de medias poblacionales, ¿no? Otra propiedad es la eficiencia. La eficiencia. La eficiencia, en primer lugar, si hablamos de estimadores insesgados, ¿no? O sea, asumiendo que los estimadores son insesgados, entonces, si tengo estimadores todos insesgados, aquel que tiene menor varianza viene a ser el estimador más eficiente, ¿no? Repito, si los estimadores propuestos son insesgados, aquel que tenga la menor varianza será llamado el estimador más eficiente del parámetro teta. Claro. Y si el estimador es sesgado, entonces, si es sesgado, si los estimadores son sesgados, aquel que tenga menor error cuadrático medio será el más eficiente, ¿no? Ya. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de, por ejemplo, tengo un parámetro mu y para el parámetro mu se toma una muestra de tamaño 4, ¿no? Entonces estoy proponiendo como estimador de mu, estoy proponiendo la media muestral, ¿no? Que sería la suma entre 4. Y otro estimador propuesto es 4 veces x1 menos x3 más x4 entre 4, o sea, 2 estimadores, ¿no? Y entonces se pide cuál es más eficiente, pero para saber cuál es más eficiente, primero hay que ver cuál es insesgado y cuál no es, ¿no? Entonces, primero se ve el insesgamiento. El insesgamiento es cuando la esperanza del estimador es igual al parámetro que es mu. Entonces se ve que los dos son insesgados, ¿no? La esperanza del primer estimador es mu y la esperanza del segundo estimador también es mu. Una vez que visto que son insesgados, evalúo la varianza. Entonces la varianza del primer estimador es sigma cuadrado y la varianza del segundo estimador es 18 sigma cuadrado entre 16, ¿no? ¿Está bien? Entonces aquí el menor, ¿cuál sería el menor? La menor varianza la tiene teta 1, ¿no? Entonces el estimador teta 1 sería más eficiente que el estimador teta 2 porque tiene menor varianza, dado que los dos son insesgados, ¿no es cierto? El que tiene menor varianza es el más eficiente. En este caso, el más eficiente es el estimador teta 1. Ya. Eficiencia relativa, eficiencia absoluta, relativa, eso ya lo hemos visto. Eso pueden aplicar acá también, ¿no? Solamente que aquí el error relativo, como son insesgados, entonces el error medio cuadrático sería varianza arriba, varianza de teta 2 y abajo sería varianza de teta 1. ¿Por qué? Porque son insesgados, ¿no? Estimadores en muestras grandes.
En muestras grandes las propiedades se les suelen llamar propiedades asintóticas, ¿no? Porque el n tiende al infinito, ¿no? Ya, entonces tenemos la propiedad de consistencia. Dice, un estimador, dice, un buen estimador debe poseer la propiedad de consistencia. ¿Qué significa? Dice, que significa que podemos hacer que la probabilidad de que un estimador difiera del valor real de un parámetro más que cualquier cantidad específica sea tan pequeña como deseamos, incrementando la muestra suficientemente, ¿no? Entonces estos dice así, dada la constante epsilon mayor que 0 como consistente, el estimador debe satisfacer que la probabilidad de que el valor absoluto del estimador menos el parámetro sea mayor que un epsilon tiende a 0 cuando n tiende a infinito, ¿no? Esa es la consistencia. Ya, luego tenemos acá la eficiencia asintótica, ¿no? De la cual la fórmula está por acá, ¿no? La fórmula dice acá. La esperanza del estimador menos el parámetro elevado al cuadrado sobre la esperanza de otro estimador que es teta estrella, ¿no? Teta estrella, con respecto a teta elevado al cuadrado, el cociente es mayor que 1 en el límite cuando n tiende a infinito, ¿no? Dice, si yo tengo un estimador consistente en error cuadrático de teta, se dice que esta sucesión es un estimador asintóticamente eficiente en error cuadrático si no existe otro estimador consistente en error cuadrático para el cual se cumpla esto, ¿no? Que el límite de este cociente sea mayor que 1 para todo teta de un intervalo abierto. Ya, luego tenemos la otra propiedad asintóticamente normal. Bueno, cada uno tiene su teoría, ¿no? Aquí tienen alguna bibliografía para esto de las propiedades. Por ejemplo, dice Mulgreevy, Rufino Moya, Yalun Chow. Yalun Chow es un libro muy bueno para la teoría. Ya, y lo mismo, miren, como ustedes tienen grupos de trabajo, también de repente podrían tomar como temas de repente alguno de estos temas, ¿no? Propiedades de estimadores para muestras pequeñas, para muestras grandes. El desarrollo puede ser de casos hipotéticos y también puede ser con información real, ¿no? O sea, información, por ejemplo, de base de datos tomados del INEI o de alguna otra base de datos pública o privada, ¿no? Pero también, claro, puede ser con datos hipotéticos y la exposición del trabajo, ¿no? Bueno, jóvenes, si no hay alguna pregunta, sí, Merita, en un ratito termino la clase, ya, 10 minutos. Ah, estás en clase, ya, no te preocupes, en la noche ya. Ya, ok, chao. Ya, entonces, como les digo, ¿no? Los temas, hay temas que se prestan más a casos hipotéticos, pero también se puede aplicar con información real, ¿no? O sea, sí se puede. Por ejemplo, en el caso de muestras pequeñas, si trabajan con muestras pequeñas, sí pueden hallar por ejemplo, la varianza de un estimador, el error medio cuadrático, sí se puede, ¿no? O sea, pueden ser casos hipotéticos, pero también pueden ser aplicaciones, ¿no? Bueno, chicos, si hay alguna pregunta.
¿Hay alguna pregunta? Profe, disculpe, ¿la exposición del trabajo se va a realizar en los primeros días de la tercera unidad o al final de la unidad 3? Pues una vez que presentan sus trabajos, ¿no? Más o menos estamos hablando del término de la unidad 3, ya para entrar a la unidad 4, ¿no? Sí, ahí va a ser la exposición, o sea que en la unidad 3 van a entregar y ya terminando la unidad 3 ya pueden exponer de repente hasta la primera semana o la segunda de la unidad 4, ¿no? Y otra cosa, exponen todos los integrantes. No. Del grupo exponen 2 nomás. Ustedes eligen 1 o 2, ¿no? Máximo 2, porque no hay tiempo para que expongan todos, ¿no? No disponemos de ese tiempo para que todos. Ustedes eligen 1 o 2, máximo 2. Y esos 2 se exponen por todo el grupo. Y la nota es para todo el grupo. Uh-huh. Ya, entonces vayan organizándose. ¿Está bien? Se van organizando sus trabajos. Bueno, jóvenes, si no hay más preguntas, creo que ahí nos quedamos. Por favor, revisen su material. Y el día lunes tenemos clase, Dios mediante. Y una fecha propuesta para una recuperación podría ser el jueves, ¿no? Ya lo confirmamos. Y ahí nos quedamos si es que no hay ninguna pregunta, ¿ya? Ya, jóvenes, muy bien, descansen este fin de semana, cuídense, ya nos vemos.